que la sesión empiece inmediatamente. Ahí estoy viendo pues mi retorno y de una vez entonces comenzamos. Bueno, el día de ayer habíamos visto, pues nos habíamos quedado precisamente en todo lo que era la parte de buscar en la horizontal, buscar en la vertical. Habíamos visto cómo se hace todo lo que tiene que ver con la validación de datos. Digamos que esto es algo que nosotros pues aquí nos habíamos enfocado pues principalmente cómo hacer todo lo que era la validación de datos para hacer pues estos listados como tal. Pues esto ya lo hemos hecho el día de ayer y de la misma manera pues habíamos visto efectivamente cómo realizar todo lo que tiene que ver con la herramienta de coincidir, pues coincidir para lo que era la determinación de filas o pues en este caso de columnas también. En el caso pues en el que se presentaba pues más de 5 10 8 pues 14 o más columnas y pues si estamos hablando de más de un millar o centenares o millares de filas, pues esto sería un poquito más dispendioso pues hallarlas en ese sentido. Entonces esto era lo que nosotros nos habíamos quedado en la sesión anterior y de acuerdo pues a lo que yo les decía, entonces vamos nosotros a ubicarnos en relación a lo que es la parte como tal de la parte gráfica. O sea, hoy vamos a mirar entonces lo que son, vamos a avanzar en este tiempo en lo que es la parte gráfica, siendo pues el antepenúltimo tema que vamos a estar viendo en este curso de formación de Excel básico, antes de poder pues darles a ustedes a conocer lo que es la tarea. Sí les recomiendo esto, pues lo que es este documento que les voy a pedir, este documento en el cual pues va a ser, permítanme acá yo lo descargo, acá en las descargas no, es uno similar a este. Listo, entonces no sé si les había hablado, pero yo les voy a pasar pues un documento pues similar a este. Ustedes pues va a estar el que yo les comento, va a estar entonces pues de esta manera también va a estar pues como tal. ¿Qué es lo que sucede con esto? Entonces resulta y pasa y permítanme acá acá les muestro. Entonces resulta que pues esto es orden de mi coordinación académica, entonces lo que necesito es que lo diligenciemos. Yo ya se los voy a pasar ahorita en un momento, ahorita pues cuando finalicemos, y la idea es que ustedes diligencien su firma, sus datos personales. Aquí pues van a colocar pues aprendiz, el correo electrónico y el teléfono y la firma. Lo que pasa es que esto es por el tema de matrícula, esto es un requerimiento que pues hasta hace poquito nos han colocado y de verdad que les agradecería mucho si pudiéramos entonces en ese sentido pues diligenciar. Entonces pues ese es el punto del cual vamos a hacer pues el diligenciamiento de este formato. Como les digo, me lo pueden enviar este formato a través del mismo WhatsApp, pues por el privado, pues como para también, como en el grupo, pues hay más de 30 personas, pues digamos que por seguridad me lo envían por el WhatsApp o en el correo electrónico, que ustedes lo tienen. Pero bueno, creo que les queda mejor. Ahora, ustedes si tienen firma digital, es que aquí el problema con este formato no es tanto el tema de teléfonos porque yo los tengo. ¿Sí? O sea, yo tengo el tema de estos teléfonos y demás, sino que aquí el problema está entonces en este sentido, es en este espacio que está acá en la parte acá de firma. Entonces ese es el problema que yo tengo al respecto, porque pues cómo podría yo pues crear el tema de firmas con esto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a hacer. Yo ya les voy a enviar esto, lo voy a enviar así vacío, o sea solo con esta información que está acá, con toda esta información así como tal. Entonces pero no, esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ya se los envío. Por favor, pueden hacerlo de dos formas. Si tienen la firma digital la pueden poner ahí y me la reenvían. O si usted, o bueno, también por mayor seguridad, pues en PDF no pasa nada. O pueden imprimirlo si tienen la facilidad, lo firman, le toman una foto pues bien clara y me lo envían a través del WhatsApp. Lo importante es tener este registro. De verdad que de antemano les agradezco y de verdad
siento mucho la molestia, y los que están viendo este video en diferido, ¿sí? Ustedes, les voy a pedir ese favor para que me lo envíen. Ahora, lo que pasa es que en esto, sí, sí, listo. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es? Sí, sí, Carolina, tienes la razón, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como no puedo asegurar que todas las personas tengan el debido manejo también, o sea, es decir, si de pronto todos tuviéramos esa capacidad de conocimiento, pues bien, pero entonces pues vamos a hacer algo pues en ese sentido. Voy a ponerlo también, a ponerlo pues como compartido también para abrir esa opción. Listo. Y para los que están viendo este video en diferido, también de antemano les agradezco la colaboración. Listo. Bueno, vamos entonces, sí. Permíteme, acá leo el mensaje, lo que nos está... Ah, sí, listo, sí. Ah, sí, listo. Sí. No, y es que pues no, entonces o sea, sé que es un tema que pues desafortunadamente a mí pues me tienen ahí, también ahí ahorcado en ese sentido, pero bueno, es una, así como se dice, donde manda capitán no manda marinero, y entonces ese es el punto al respecto. Bueno, sin más demora, vamos entonces a entrar a lo que es la parte gráfica. Vamos a mirarlo de esta manera. Resulta que las gráficas, pues, ¿en qué van a consistir las gráficas? Las gráficas van a ser esa herramienta que a nosotros nos va a servir con el fin que nosotros entonces podamos llegar a hacerlo esto. Sí, no, el Excel para firmarlo se los voy a enviar se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Listo, entonces ahí en el grupo de WhatsApp ahí les voy a enviar el formato, les voy a enviar el mensaje para que por favor me lo firmen ahí todas las personas. Realmente sí estoy corriendo con esto, no solamente con ustedes, sino con todas las fichas que estoy en ejecución, o sea, todos los grupos que estoy dándoles esta formación. Listo, muchísimas gracias a ustedes de antemano, de verdad que antes, al contrario, sí, sí les agradezco la colaboración. Bueno, entonces, empezando desde este punto de vista con lo que es el tema relacionado pues a la parte de las gráficas son una herramienta que nos van a servir a nosotros para poder ilustrar la mejor información. Entonces, y de hecho, ¿cuál va a ser el propósito de ello? Que nosotros podamos transmitir la información no solamente de forma más dinámica, sino de forma real y dando pues lo que es la parte de la información como tal. Ahora, si ustedes se ponen a observar en este sentido, van a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de este tipo de información, aquí es en donde nosotros pues sí, o sea, aquí hay unos datos, pero esto finalmente no nos está diciendo nada, y para ello es que se utilizan los gráficos, para que tú puedas decir 1000 cosas en un solo segundo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que empezar a entender lo que es los gráficos y su importancia. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente, y es que los gráficos van a tener una estructura en donde por un lado vamos a tener lo que es el eje horizontal y en otro en el eje vertical. Entonces, generalmente, para hacer pues las diferentes gráficas, lo interesante es tomar la información. Ahora, no todas las gráficas van a servir para todo, y vamos a verlo. Por ejemplo, aquí voy a llegar, y para lo que es las herramientas de gráficas, ustedes siempre las van a encontrar en esta parte. Aquí en la cinta de opciones en insertar, ustedes se van a ir a todo el módulo de lo que es la parte de gráficos. Y aquí van a encontrar diferentes tipos de gráficos. Nosotros vamos a ver todo, o sea, la mayoría pues vamos a mirarlos todos. Inclusive vamos a mirar algunos que solo se aplican para lo que es el tema de las acciones. ¿Sí? Porque pues hay algunos como el tema de las velitas y demás que pues se tienen que ver al respecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? Por ejemplo, si yo llego acá y voy a insertar pues esta gráfica, ustedes van a ver que en este sentido hay mucha información que no se va a ver de forma idónea. Digamos que aquí vamos a ver lo siguiente, y es que hacia eso es a lo que va. Ahora, ¿qué es?
Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de esta parte gráfica, vamos a observar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hemos hecho en este caso es tener tres tipos de candidato frente a una calificación que se le está dando a tres candidatos frente a estos aspectos, entre ellos la presentación personal, la comunicación, la fluidez. Bueno, estos son como tal. Ahora, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, aquí tenemos unos aspectos que claro, aquí ya nos va a diferenciar pues cada uno de los tipos de candidatos. Si ustedes aquí observan en este sentido, y permítanme acá, yo voy un momento aquí y lo disminuyo, acá lo pongo de esta manera. Aquí vamos a observar que tenemos una información en la cual por los colores que está usando Excel, pues nos puede dar una información errada. Por ejemplo, acá a primer vistazo, nosotros pudiéramos decir que el candidato B, es decir, el que está de naranja, es el mejor de todos. Ahora, aquí hay dos cosas que pasan. La primera es porque está en el centro. La segunda es porque tiene algunos altibajos. Entonces se ve como si fuera, y es más, por el hecho del color, que esto también pues va a representar, va a ser muy importante en este aspecto, lo que va a hacer es llevar a que de pronto nos lleve información errada. Entonces, ¿qué pasa? Para esto es que nosotros tenemos que identificar qué tipo de gráfico pues qué tipo de gráfico vamos a utilizar para el tipo de información. En este caso nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, y esto es lo que yo quiero que ustedes descubran. Acá yo tengo el gráfico de telaraña. Este gráfico de telaraña, y tranquilos que yo ya les voy a explicar cómo es que se elabora este. Ustedes van a ver aquí una información mucho más centrada. Ahora, ¿por qué? Porque si se acuerdan ahorita, yo les estaba diciendo de que en la entrevista laboral, según lo que nosotros estábamos viendo así superficialmente, el candidato B era el mejor. Pero cuando tú lo analizas en esta forma de gráfica que es la gráfica de telaraña, nos damos cuenta que el mejor candidato es el C, y mucho más, que el candidato B es el peor de los tres. Entonces, en el tema de desempeño. Ahora, yo quiero que miren una cosa. Cuando ustedes, y esto es un consejo para ustedes para que se den cuenta, cuando ustedes los pongan en estas entrevistas de trabajo y demás, que los pongan a calificar aspectos que usted que considera, digamos, a veces en las entrevistas de trabajo les ponen estas pruebas psicotécnicas. Una de las cosas que yo sí les puedo decir inmediatamente es que esas pruebas, eso no es como que, ay, que es que eso nadie lo pierde o lo gana. Si eso fuera así, si eso fuera nada más así, entonces todo el mundo lo ganaríamos y es más, ninguno lo haría. Entonces, por ende, hay que tener en cuenta varias de esas pruebas en las cuales a nosotros nos piden, por ejemplo, lo que es el tema de decisiones, que le ponen a uno dos situaciones, ¿cierto? Entonces uno tiene que calificar cuál es la peor que otra. Y si ustedes se acuerdan, y ustedes que de pronto han tenido también la oportunidad, igual que yo, que buscar trabajo en algún momento, o si lo están haciendo, le dicen, bueno, califique 1, 2 o 3 o 0, pues las peores situaciones. Resulta que usted por solo tener que aplicar, porque cuando usted le están evaluando muchas cosas a nivel de entrevista de pruebas de trabajo, usted no puede dar una respuesta, pues digámoslo así, extrema, o sea, no un 3-0, sino que usted tiene que dar 1-2 o 2-1. ¿Por qué? Porque como este es el tipo de gráfico que van a utilizar, que es de telaraña, si usted pues toma datos extremistas, o sea 3-0 o 0-3, recuerden que esa es una de las pruebas, creo que es no es la Wartec, es otra prueba de estas psicotécnicas que a usted lo pueden a calificar entonces con números. Usted siempre tiene que calificar 1-2. ¿Por qué? Porque usted tiene mayores posibilidades que el resultado sea de una persona pues que es más equilibrada. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente si usted lo califica en extremo, pues significa que usted o va a estar muy alto o va a estar muy bajo. ¿Y cuál es la idea? Que esté más equilibrado. Si usted nota aquí el candidato C, por ejemplo, que es el mejor que de estos tres candidatos, de acuerdo a esta gráfica, nosotros nos vamos a dar cuenta que, mire, tiene mejor la presentación personal, tiene mejor la comunicación, de pronto si falla, está pues ahí en la mitad de la fluidez, tiene muy buena argumentación, de pronto en la creatividad no es tanto, o sea, eso quiere decir que no se pone a inventar las cosas, una perspectiva de verlo.
Lo que es la comunicación no verbal, pues la tiene, miren que tiene muchos aspectos que son muy competitivos. En cambio, si usted mira el candidato B, que es el que en el otro gráfico se veía como el más completo, usted se da cuenta que aquí, por ejemplo, le falla la presentación personal, la tiene muy bajita frente al otro competidor. Lo mismo la comunicación, pues la tiene pésima y ni decir con la fluidez. Aunque tiene muy buena argumentación y muy buena creatividad, lo que significa que se va a poner a inventar. Entonces, eso en algunos trabajos es bueno, pero hay otros que no. Entonces, eso depende de la perspectiva y el cargo para el que usted va. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Ahora, esto yo lo hago sin ser psicólogo ni nada, sino que simplemente esto lo descubrí hace ya varios años cuando pues como internet tiene todo, entonces pues yo miraba este tipo de gráfico y ya por eso le puedo decir de que uno nunca debe contestar de forma extrema. De hecho yo se lo digo, usted nunca, si es este test Word que le ponen 6 cuadros a dibujar, usted tiene que poner todo hacia arriba, trate de eliminar las puntas, nunca vaya a dibujar un ojo, eso sí no sé por qué, pero nunca dibuje un ojo. Entonces eso digamos que en esa parte, no sé por qué no hay que dibujar un ojo, pero no lo dibuje. Pero eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Inclusive si ustedes resuelven ese dibujo, y perdónenme que yo me desvío un poco, pero también es importante por el público en el que estoy y que yo sé que ustedes están allí. Es importante que cuando haga estas pruebas pues trate de afirmar el lápiz de forma pues cómoda ni muy retenido, porque pues eso también transmite un mensaje de que pues usted tiene un genio pues volado, o tampoco pues que sea muy débil, porque eso reflejaría que usted pues es muy dócil. Entonces todo eso, entonces le toca es uno pues que usted lo haga normal, o sea, en un término medio. Todo eso pues cuenta. Entonces, si usted aquí ya empezamos a mirar que ni tiene estudios complementarios, lo que significa que es una persona que se conformó con su título profesional. Ustedes sí sabían, y esto se lo regalo como uno de los consejos según la abejita Conavi, y es que ustedes sí sabían que cuando esto se ve que no hay cursos complementarios, pues esto significa que la persona no se está actualizando. Entonces estas dos sí. Entonces sí de todo lo que uno pues puede observar al respecto. Esto es lo que uno tiene que tener pues muy presente. ¿Listo? Entonces para que se den cuenta por qué la importancia de lo que es también este tipo de gráficos. Ahora, vamos a mirar cómo nosotros lo vamos a hacer. Entonces este tipo de gráficos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a ver ahora la principal característica para este tipo de gráficos, que es el que está aquí, ¿cierto? De telaraña, es porque nosotros tenemos datos, uno, que son totalmente heterogéneos, es decir, si uno se pone a analizar aquí, ¿cierto? Dentro de lo que es la parte de los candidatos, el candidato A, digamos, uno de los ejes son los candidatos, entonces el candidato A no es lo mismo que el candidato B y que el candidato C, o sea, pues uno digamos que ahí no hay ninguna similitud. Y lo mismo la presentación personal tampoco es similar a lo que es el tema de comunicación y fluidez ni demás. Entonces son datos totalmente homogéneos, pero usted tiene que unir. Por eso es que se utiliza este tipo de gráfica. Esa es la primera norma. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Vamos a seleccionar los datos. Fíjense que yo voy desde aquí, desde esta parte que es la que va a cubrir toda esta parte. ¿Listo? Y de una vez entonces ya aquí hemos seleccionado los datos. Ahora, vamos a irnos aquí a lo que es la parte de insertar, ¿cierto? Y aquí en la parte de gráficos nos vamos a ir aquí a lo que es esta parte, este tipo de gráficos que es de cascada. ¿Sí? Es uno de los tipos de cascada, datos de cascada. Y vamos a irnos a lo que es el tema del radial. Entonces, fíjense que aquí ya presiono acá radial y de una vez ya quedan los datos. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a hacer. Permitan acá si elimino este gráfico, que este no nos va a servir, pero este lo vamos a dejar allí. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí vamos a ver que en este tipo de gráficos, aquí nosotros pues tenemos que editarlo. Lo primero es que pues ya como sabemos, pues toca ampliarlo un poco más. Adicional a ello, pues la recomendación es que pues siempre, o sea, nosotros acá tenemos esta estructura y miren que ya va saliendo, digamos que aquí ya pues el título, pues nosotros lo podemos agregar, digamos como tal, y miren, candidato A, candidato B, candidato C, listo. Si no lo necesitamos como en este caso, pues lo ponemos de esta manera. Ahora, esto generalmente mi recomendación es que
bueno, entre más datos de pronto hayan, pues de pronto no le ponemos los punticos. Aquí como solo hay tres candidatos o bueno, o digamos variables, pues podemos ponerle ciertos puntos para poder entonces tenerlo pues allí presente. Ahora, eh, listo. Permítame, qué pena con ustedes, pero igual, ¿qué te iba a decir? Que sí que me están haciendo pues una llamada y que pues que no correspondía. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esta parte del tipo de candidato, vamos a observar lo siguiente. Y es que en este sentido, vamos a observar que siempre que nosotros pues hablamos sobre lo que es el tema de este tipo de gráficas, nosotros lo podemos modificar. ¿Dónde nosotros lo vamos a modificar? Aquí siempre que aparece pues un más, ¿cierto? Van a ser los elementos del gráfico. Entonces miren que acá, etiquetas de datos, si es que así lo necesitamos, aunque pues en este caso no se va a necesitar. Título del gráfico, miren que acá pues si lo quieren pues colocar. Los ejes, miren que aquí pues aparece lo que son los ejes también. Entonces miren que aquí aparece como tal. Entonces ver primario, listo. Entonces miren que es este es el primario, el eje primario que nos va a indicar. Ahora vamos a observar lo siguiente, y es que aquí dentro de esta parte vamos a mirar lo que es la línea de cuadrícula horizontal. Digamos que miren, si que esto nos lo va dando y demás. Ahora aquí vamos a mirar una cosa que va a ser pues importante, y es también como este se ve. Miren, acá nosotros podemos tomar pues en cuenta, miren que aquí puede haber diferentes modelos pues como tal. Mi recomendación es no colocar dentro del tema de gráficos pues estos colores porque se pierde, inclusive ni tampoco con efectos. Pongamos en el estilo pues que más nos conviene. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí en cuenta. Ahora, aquí es importante ver que de todas maneras cuando nosotros tenemos este tipo de gráficos vamos a hacer lo siguiente. Este gráfico, pues como tal, pues nosotros nos vamos aquí a lo que es el tema de diseño. Miren que acá tenemos también las otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que yo sí quisiera de pronto darle como el tema del estilo? Y es que tenga estos punticos como tal. Entonces aquí está, bueno, aquí se puede cambiar la escala de colores. Digamos, pues no es recomendable en la medida de que pues en la medida de que sea necesario para poder ilustrar mejor la información, ¿no? Digamos como tal. Permítame entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí nos va a incluir pues aquí otras características. Vemos que así borroso no aguanta porque no nos da la información pues adecuada, pero podemos entonces jugar con ello. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? ¿De qué manera yo voy a transmitir esta información que sea totalmente clara y que me dé a mí entonces en este caso, miren, el candidato, en este caso el candidato C, que sea el que me permite identificar a este es el que yo pues tengo que llamar? Eso es lo que nosotros pues vamos a tener. Ahora, es importante tener en cuenta que este tipo de gráficos pues hay dos opciones para poder hacerlo. Entonces si nosotros nos vamos aquí a la opción de cambiar tipo de gráfico, fíjense en algo, y es que aquí hay otra opción. Esta opción que dice acá triangular, ¿sabe a qué significa? Que me da vuelta a los ejes. Entonces en este caso lo que es el eje de candidato iría entonces en cada uno de los aspectos que tienen que ver con cada uno de los aspectos que se le evaluaron y viceversa. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Inclusive aquí vamos a mirar que aquí se va a agregar los puntos. Este es muy necesario muchas veces pues para marcar entonces en dónde están los puntos. Este que es de áreas para superficies, este tiene un sentido, digámoslo que muy práctico si nosotros lo vemos desde este punto de vista, y es para saber entonces la cobertura de uno y otro. De hecho en este aspecto uno se da cuenta, uno aquí ya con el tema de área ya se da cuenta por qué es el candidato C en este caso, porque es el mejor entre los tres.
Entonces ya uno aquí ya se puede dar, inclusive ya uno se da cuenta. Y porque el candidato, el segundo que es el B, es el A, perdón, miren que si ve que le sigue a continuación. Todo esto pues nos va a servir a nosotros. O sea, es decir, miren, y esto es algo que uno tiene que mirar dentro de la parte gráfica. Aquí yo no les voy a decir este es mejor que otro o este mejor, no. Yo lo que les voy a decir es, tengan en cuenta cuál es el que trae la información o lleva a cabo la información de forma puntual, creíble, seria, responsable, y me transmite pues de mejor manera la información que yo quiero. Entonces eso es lo que va a representar. Entonces si tenemos en este caso, si nosotros hablamos de este tipo de gráficas como tal, entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es un tipo de gráfica que va a ser muy puntual, que nos va a llevar a que efectivamente nosotros podamos elegir al mejor candidato en este caso. Ahora, características para este tipo de gráfico radial, entonces que todos estos datos, tanto los que están en un eje, que son estos, y los segundos que están en este otro eje, por ejemplo, entonces estos dos son totalmente heterogéneos. No es lo mismo presentación personal, comunicación, fluidez y demás. O sea, eso ya eso no lo vaya dando pues lo que es la forma gráfica. Entonces aquí nosotros pues lo tenemos. Ahora, esto dentro de lo que es la parte pues de telaraña. Entonces aquí ya nosotros nos damos cuenta en ese sentido de este aspecto. Ahora, el gráfico que sigue es el tipo de gráfico de barras. Entonces, este tipo de gráfico de barras, como el que nosotros estamos viendo aquí, miren que aquí estamos evaluando el desempeño de un trabajador, o sea, cómo le ha ido. Pero es en cuenta de algo. Miren que los datos que están en un eje, que generalmente estos son los que están en lo que llamamos en el cuadro cartesiano el eje X o el eje horizontal, vamos a ver lo que es totalmente homogéneo, es decir, son meses, independientemente que tenga 30, 31 o 28, 29, son meses, son datos homogéneos. Y aquí pues podemos tener también en el otro eje datos heterogéneos, lo mismo el trabajador A, el trabajador B y el trabajador C. Entonces son datos heterogéneos en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que, claro, si usted se da cuenta, esto sí nos da una información mayormente real cuando es el gráfico de barras, y ya vamos a ver los estilos de barras que hay para que pues, en esto no vayamos a sufrir alguna confusión. Y en esto vamos a tener en cuenta un aspecto pues que va a ser muy importante, y es el siguiente. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de desempeño laboral de trabajadores, digamos como en este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos datos pues ya es más real. Ahora, ¿por qué? Porque aquí lo que nosotros estamos viendo es una sola variable, que es el tema de desempeño en cada uno de los meses. Ahora puede ser por ventas, puede ser por ingresos, y en este sentido pues vamos entonces a tenerlo pues muy presente. Ahora vamos a entender una de las cosas que va a ser pues más importante, y es que este tipo de gráficos también nosotros lo podemos hacer teniendo en cuenta que vamos a tomar el tema de trabajador, vamos a tomar los datos y vamos entonces a irnos a insertar y vamos a ver pues la cantidad de datos que nosotros podemos generar. Entonces miren, aquí vamos a generar pues los agrupados, pues están con los datos. Este que es para lo que es la apilado. Entonces aquí esto pues nos sirve para poner entonces la participación de cada uno, pues teniendo en cuenta lo que cada uno, y de hecho entonces miren lo que nosotros pues podemos encontrar acá. ¿No? Que es muy interesante porque en esta gráfica lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente, y es que dentro de lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que aquí nosotros lo apilamos teniendo en cuenta que aquí esta es la total cantidad de todos, pero resulta y pasa que aquí también nosotros podemos ver la información totalmente certera. Si nos damos cuenta, estos trabajadores han tenido un desempeño, digamos lo que en promedio pues ha sido similar. O sea, no hay nadie quien destaque siempre, sino que pues a alguno le va bien, a otro le va mal. Bueno,
Esto es lo que uno pues puede suponer en este caso. Entonces, este tipo de gráficos cuando es apilado es porque va a juntar todos estos tres gráficos que están acá en uno solo. Miren, estas tres barras las va a juntar en una sola. Entonces, este y este también sirve. Por ejemplo, si nosotros aquí vamos a decir cambiar tipo de gráfico, entonces nos vamos a dar cuenta que también tenemos por el tema de porcentaje. Entonces aquí nos sobre un 100%, ¿cuánto fue? Este es más preciso. Entonces si nosotros tomamos este, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que aquí se va a fijar pues un aspecto que es el porcentual, aquí todo al 100%, y de todas maneras pues vamos a mirar cuánto representó la gestión de cada uno de los trabajadores durante cada mes, y aquí nos damos cuenta entonces de la misma información. Lo que pasa es que aquí ya está porcentual, aquí ya hizo el cálculo y entonces en la totalidad ya lo puso a nivel porcentual. Entonces esta es la forma en la cual pues lo vamos a hacer. Aquí hacemos clic secundario y le decimos cambiar tipo de gráfico con esta ventana, con este menú emergente. Aquí tenemos esta ventana emergente, permítanme un momentico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí vamos a ver otro tipo de gráfico y es el 3D. Yo en lo personal yo no lo recomiendo. Ahora, digamos que no es algo tan práctico, pues tiene que ser para algunos contextos, pero generalmente en el nuestro en el que nosotros nos desarrollamos, pues no. Ahora, ¿esto qué significa? Va a significar que efectivamente vamos a tener que pues, ver los datos, pues sí, lo vemos digamos inclinados hacia un lado, pero aquí puede complicarnos también la interpretación de los mismos. Ahora, lo mismo se ocurre si nosotros, mire lo que sucede, aquí lo está apilando por cada uno de los trabajadores en cada uno de los meses, y esto sí se vuelve muy difícil de leer, porque pues tendríamos que tener más bien no o sea, en este caso, ¿cuál es la desventaja que tenemos para transmitir la información? Que lo que es cada mes tendría que estar pues dibujado, pues tendría que estar nombrado con su leyenda. Entonces, pero digamos que con el que hemos estado trabajando anteriormente pues nos sirve mucho más. Entonces es en ese sentido. Ahora, no hay gráficos, y en esto pues yo quiero decirle, no hay gráficos que sean más útiles que los otros, simplemente que hay que saber utilizarlo en el momento indicado. Aquí estamos viéndolo pues en forma 3D apilada. Aquí pues esto es apilado en 3D pero en porcentaje, entonces ya nosotros pues vamos tomando decisión. Ahora, en lo personal yo prefiero que los datos no estén inclinados de forma horizontal, sino que los datos estén de frente, para poder entonces pues mejorar lo que es la interpretación del mismo. Entonces en ese sentido es lo que nosotros vamos a hacer al respecto con esto. Entonces, que nosotros tenemos que identificar esta parte. Ahora, ¿qué es? Aquí hay uno de los ejemplos que es lo que yo quiero mostrarles. Este es en 3D, está inclinado horizontalmente, pero no me permite realmente ver la realidad de los datos. Inclusive yo puedo caer en un error en ver que el primero va a ser siempre el mejor y resulta que no. Entonces eso es lo que uno tiene que ver. Y ni se diga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues tener la interpretación, además de que pues sí es un poco más complicado. A veces, y en estos muchachos yo sí quiero decirles, el hecho es de que pues la recomendación que yo les doy es tratar de utilizar un gráfico que pueda entenderse lo más rápido posible y que pues, nos dé la información. Ahora, ustedes pueden hacerlo de las dos formas y pues les va a servir. Ahora, en esto, cuando nosotros hablamos de lo que son las gráficas de barras, vamos a tener también las gráficas de barras, pero de forma horizontal, no así de forma vertical, sino de forma horizontal. Acá hay diferentes modelos y casi que se repiten de la misma manera, pero de una forma, pues ya en este caso no vertical, sino horizontal, es decir, acostado. Generalmente se va a llevar a cabo cuando es muy útil este de barras para el cumplimiento de metas, es decir, para el tema de desarrollo, digamos el total de ejecución. Algo como lo que veíamos en el formato condicional que nos decía, bueno, cuál es cuál es el mayor, y digamos que nos daba ahí cierto gráfico como tal en el formato condicional, es para estos que va a servir muchas veces. De hecho, si ustedes quieren ilustrar el cronograma, miren, si ustedes quieren ilustrar
lo que es el cronograma de Gantt, digamos, de actividades que son planificadas frente a las ejecutadas, este es uno muy perfecto. ¿Por qué? Porque tú vas a poder ilustrar entre actividades planeadas, actividades postergadas y actividades ejecutadas. Entonces, esto nos va a indicar pues qué tipo de actividades, por ejemplo, qué tipo de actividades se han postergado, o sea, cuánto se ha postergado, inclusive pues uno empieza acá con el tema de las alertas. Y esto pues va a ser muy útil en ese sentido. Ahora, desde luego, miren que acá, pues imagínense, aquí nosotros pues tenemos el tema de porcentaje y es para saber del total de actividad, del total digamos de cada actividad o demás, pues cuánto realmente pues se ha hecho. Inclusive aquí nosotros podemos ver que si alguno de estos fuera, bueno, aquí lo que es el tema de trabajador, uno aquí también puede destacar también la misma información de forma vertical, que es que los trabajadores pues sí tienen algunas rachas buenas y otros se recuperan y otros pues son un poco más equilibrados. Todo eso es lo que uno tiene que mirar en esta parte. Ahora, esto va a depender también del tipo de gráfica que nosotros queramos. Entonces, este pues va a servirnos como tal. Ahora, yo en esto, si nosotros vemos el eje horizontal, esta parte de las barras horizontales inclinadas, no inclinadas hacia un lado, en este caso pues aproximadamente 45 grados de forma horizontal, no va a ser tan, o sea, no va a tener ese mismo sentido. De hecho aquí es muy difícil leerlo. O sea, ustedes acá no pueden determinar muchas veces la información. En cambio, pues entre más gráfico, bueno, aquí sí menos, porque miren lo que sucede. Ahora, aquí va a entrar, digamos que cuando nosotros aquí vemos, miren que aquí esto está pues en 3D porque tiene pues largo, ancho y de fondo. Eh, pues la realidad es que aquí no podemos observar muy bien lo que es la parte gráfica. Entonces por ende, pues siempre entre lo más sencillo y bien hecho es mejor. ¿Sí? Entre más sencillo y bien hecho, pues va a ser cada vez mejores cada uno de estos datos. Entonces, por ende, pues esta parte gráfica de las barras pues va a ser importante que nosotros la utilicemos de manera adecuada. Entonces esto es a lo que nosotros pues nos vamos a abocar cuando hablamos de esta parte gráfica. Entonces tanto pues lo que es el tema de barras como lo que es la parte de columnas. Entonces eso en ese sentido. Mi recomendación es usar este tipo de gráficos generalmente cuando tenemos que por un lado está homogéneo y en el otro pues son heterogéneos. ¿Por qué? Porque sí hay una estabilidad aquí, porque los meses pues es el mismo valor y de hecho a nivel contable, a nivel financiero, todos los meses tienen 30 días. Por eso es que cuántas semanas tiene en el año, usted siempre cuente. En el año hay 52 semanas. ¿Y cuántos días hay? 360 a nivel laboral. Entonces siempre va a ser la cuenta sobre eso, 360. Entonces son como los números que uno tiene que empezar pues, a utilizar al respecto. Ahora, aquí es importante nosotros rescatar lo siguiente, digamos que va a ser importante, y es que dentro de estas barras, pues siempre vamos a tener ese tipo de información. Y ese es pues, uno de los tipos pues, que más se utiliza. El otro tipo de información de gráficos que nosotros vamos a utilizar es el que tiene que ver con la parte con la parte pues, de torta o circular. Permítame entonces en este momento vamos a observar lo siguiente, y es que nosotros generalmente para utilizar lo que son los gráficos de torta o circulares como este, aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Lo primero, y va a ser muy importante, es que deben ser datos que sean totalmente, ojo, homogéneos, los dos. Es decir, aquí porque se utiliza, por ejemplo, lo del tema de votaciones y pues que ya lo hemos pasado anteriormente. Lo que tuvimos pues de esas 3 jornadas de votaciones que tuvimos pues este año. Miren una de las cosas. Ustedes sí se han dado cuenta que generalmente
ya sea para la composición de las personas que quedaron elegidas pese al Congreso de la República, siempre se utiliza la forma circular. Ahora, esto inclusive también para lo que eran los famosos candidatos presidenciales, siempre es de forma circular. Ahora, ¿por qué? Porque es la forma más indicada para mostrar ese tipo de datos. Ahora, ¿por qué? Porque son totalmente homogéneos. A diferencia de lo que pasa de pronto de lo que veíamos con que con la gráfica de telaraña, en la cual los datos tenían que ser completamente heterogéneos. Y en la de barras tiene que ser un homogéneo y otro heterogéneo. Aquí tienen que ser los dos homogéneos, es decir, tienen que significar. Ahora, ¿cómo se explica esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos estos candidatos A, B, C, D, digamos el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Cada, cada ítem, es decir, el candidato A, B, C, D, y demás, pues vale lo mismo que el otro. Claro, tiene el mismo valor. ¿Sí? O sea, un candidato tiene el mismo valor que el otro. O sea, son dos candidatos, bueno, tiene ideas, pero es eso. Y los votos, pues, son también el mismo valor, pues, obviamente con sus diferencias. Entonces, esto es lo que nosotros, pues, vamos a hacer. Ahora, aquí hay que entender una cosa, y es que aquí una de las reglas generales es que yo no puedo, o sea, máximo puedo jugar con 15 datos. Máximo así, y aún así le queda ya. Ahora, lo ideal es que sean 8 7. ¿Por qué? Porque resulta que esto lo que nos va a llevar es a qué? A que nosotros tenemos que colocar, si ustedes se dan cuenta, este gráfico tiene muchas ventajas cuando son los dos homogéneos. Como son homogéneos, generalmente no vamos a necesitar ¿qué? Lo que es el tema de las leyendas, o sea, aquí lo que es el tema de las, ya sea el pie de página o acá pues esto la leyenda, esta leyenda es innecesaria. ¿Por qué? Porque es que, a ver, leer esto es muy, o sea, es más fácil leer esto o leer más bien esto que está acá. De una vez y yo me omito pues todo lo que se tiene. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Va a ser muy importante y en esto pues vamos a observar que cuando nosotros hablamos sobre lo que es el tema de llegar a generar esta parte de lo que es de lo que es la parte pues gráfica, vamos a observar algo que va a ser muy importante y es que nosotros en este sentido, si tenemos más datos, pues vamos a utilizar diferentes tipos de gráfica, ¿no? Entonces vamos a observar los tipos de gráficas que nosotros tenemos. Entonces aquí vamos a mirar lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos, nos vamos a ir a insertar y en insertar, entonces en ese sentido, vamos a irnos acá a la parte de gráficos y miren todos los gráficos que hay. Entonces, generalmente hay tres. Recomendación especial. Voy a hablar de los que uno tiene que tener especial. Este gráfico, tú puedes utilizar este tipo de gráfico circular en 3D, en tres dimensiones, largo, ancho y alto. Resulta que aquí hay algo que pues nosotros tenemos que mirar y es que este sirve en la medida de que hayan aproximadamente 5 o 6 datos, pero aquí tenemos más. Acá si ustedes se dan cuenta, vamos a observar lo siguiente. Miren que nosotros tenemos en este caso, mire, 15 datos. O sea, es muchísima información que cuando nosotros, por ejemplo, nosotros nos vamos aquí y empezamos a agregar lo que es el tema de leyendas, lo que es el tema de datos, miren que empieza a perderse en el espacio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, aquí en esta oportunidad vamos a mirar lo siguiente, es que en las etiquetas de datos vamos a darle entonces más como tal. Miren lo que sucede acá. Entonces aquí vamos a mirar que nos va a decir nombre de la serie, miren, entonces miren que votos no, entonces en este caso vamos a poner nombre de la categoría para poner entonces cada uno de los candidatos. Sí hay que la información llega, pero de todas maneras no es la más indicada, entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí hay algo que uno tiene que mirar pues, en esta parte y es lo siguiente, y es que nosotros en este sentido vamos a observar lo siguiente, y es que acá en las opciones de texto, miren, acá el color siempre lo vamos a poner de negro.
Ahora, ¿por qué? Porque se ve. Eso sí, cero transparencia y demás. Miren, sí que ya se empieza a ver. Ahora, es por esto, miren acá cómo se ve esta parte. Entonces, esto es lo que yo quiero que observen. Si ve que se ve muy apeñuscado, entonces por ende, no hay que saber utilizar si la distribución de los datos, digamos que en este caso, son grandes, pues se puede utilizar, pero si son muy pequeños, miren lo que va a suceder. Es esto. Entonces siempre va a haber esa confusión. Y entre menos observemos, mire que entre más nos alejamos, pues va a ser más conflictivo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener pues allí muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo más importante que nosotros pues vamos a tener en este sentido? Y es que pues vamos a ubicarnos entonces en el tipo de gráfico que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué tipo de gráfico entonces nosotros podemos tener? Vamos a ver que aquí vamos a seleccionar otra vez todos los datos y si uno se da cuenta acá en el insertar, entonces en el circular nos vamos a dar cuenta que pues puede ser anillo, lo mismo, pasa la misma situación. Si son pocos datos pues sirve, si no va a haber conflicto, entonces por ende pues lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el otro modelo? Entonces aquí en insertar vamos a agregar lo que es el tema del modelo. Bueno, este inicialmente, pues como les digo, este es en 2D, ¿cierto? Pero vamos a utilizar, si hay muchos datos, vamos a utilizar este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico lo que va a hacer es poder entonces ilustrarnos esta parte. Ahora, si usted se da cuenta, aquí lo que nosotros, esta parte que está acá, que es de amarillo, que es la que estamos observando y que es de naranja, según lo estoy viendo, digamos como un naranja un poco más claro que el otro, va a ser la representación de esto. O sea, es decir, estas dos hacen parte de este pedazo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para ilustrar los votos en este sentido. Ahora, ¿qué necesitamos inicialmente para ello? Vamos a tener en cuenta que como estos candidatos, por ejemplo, aquí estaban ¿qué? Organizados pues como tal. Si usted lo toma de esta manera, pues vamos a tener pues, problemas. ¿Por qué? Porque resulta que lo va a hacer de forma desorganizada. Entonces los últimos tres o cuatro datos son los que va a ilustrar aparte en el círculo más pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos que seleccionar los datos más pequeños para que nos los agrande en la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Con la herramienta de filtrado, nosotros lo que vamos a llegar es a decir de mayor a menor. Listo. Entonces, miren, tenemos acá de mayor a menor todos los candidatos y fíjense que los últimos, los más pequeños van a ser estos. Generalmente pues va a ser este. Entonces, aquí yo voy a decirle, por ejemplo, 17. Listo. Y voy a organizarlo otra vez de mayor a menor. Listo. Entonces para que lo organice de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a seleccionar los datos, ¿cierto? Esto lo hacemos. Nos vamos al insertar aquí. Digamos que en esta parte, aquí ya lo vemos. Nos vamos acá a lo que es el tema de gráficos. Y fíjense en algo, vamos a hacerlo. Ahora, este es igual que este. Lo que pasa es que este digamos que lo sigue utilizando de esta manera. Pues ya si tenemos más datos nos va a servir, ya lo vamos a mirar. Entonces miren lo que sucede, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál fue el que seleccioné? Repito, entonces seleccioné acá todos los datos, me voy a insertar, me voy aquí a la gráfica y de una vez me voy a esta. Entonces, gráfico circular con subgráfico, hago clic y mire. Ahora, vamos a irnos acá, vamos a ponerle las leyendas, vamos a ponerle entonces más, vamos entonces a irnos aquí a esta parte de opciones de texto, entonces que nos ponga color negro, listo, y de una vez entonces esto es lo que sucede. Bueno, vamos a mirarlo, ya pues está ahí. Ahora aquí, bueno, estas leyendas pues vamos a quitarlas acá de esta manera para que nos quede grande, no las necesitamos, listo. Entonces para que ustedes allí lo vean. Ahora aquí vamos a agregar, aquí está en el más, vamos a agregar entonces leyendas, etiquetas de datos. Entonces etiquetas de datos, vamos a ir entonces más opciones, miren que ya aquí lo agregamos y entonces aquí van a ver lo que es el tema de opciones de etiqueta,
Entonces, categoría, mire que acá sale cada uno de los candidatos. Vamos a ir entonces en opciones de texto, vamos a cambiarle la letra. Entonces, negro otra vez, mire, opciones de texto. Miren que ya aquí, ya usted identifica, inclusive miren que acá nosotros, cuando agregamos esto, el tema de etiqueta, vamos a agregarle los porcentajes para que quede más completo, ¿sí ve? Entonces aquí ya lo que necesitamos es ampliar un poco más para que nos dé toda la información. Si usted se da cuenta, aquí ya a partir de esto, porque pues esto es algo que nosotros nos damos cuenta en este sentido, miren que aquí yo lo agrando. ¿Para qué? Para que de una vez cada uno de estos datos, por ejemplo podamos entonces, miren, podamos entonces ir dándole también la información de forma clara. Miren que acá usted ya sabe el candidato I y el candidato O. Entonces miren, y miren que estos pequeñitos, si ve que acá los agrupó en el 15% de todo, porque son los más pequeños. Entonces mire, entonces 7, este aquí lo puso pues porque era 27, ¿sí? Pero igual, miren, des en cuenta que los más pequeños, digamos por ejemplo, acá el mayor, vea, es ¿cuál? Es 15. Aquí, miren, 52, 45, 40, 27, 25, 18, ¿sí ve? ¿Sí ve que no está el 15? Entonces, está a partir del 16. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues allí presente. Y miren cómo aquí lo que son estos más pequeños los ubica de forma tal que pues nos indique todo esto. Entonces, miren, otros. Entonces, mire que acá nos da la misma información. Sale de aquí. O sea, si usted suma aquí esto, digamos 3 y 4, 7, 7 y 4, 13, no, 3, perdón, 3 y, 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15%. Entonces nos da ahí los 40, el 15%, el 49%. Entonces esto hace parte de esto. Esa es la forma en la que nosotros pues vamos a hacer este tipo de gráfica. Importantísimo en este sentido, y es el hecho de que pues necesitamos llegar pues a esta parte y en este sentido pues vamos a tener pues esta forma en la cual pues nosotros ya generamos pues esta parte. Ahora, ¿qué es lo que más aquí me va a interesar? Y qué es lo que ustedes pues van a hacer en este sentido. Y es que ustedes dentro de lo que es la parte de la parte porcentual de votos y demás, vamos a ver lo siguiente, y es el hecho que aquí nosotros lo que vemos es una gráfica pues muy puntual, muy chévere, y con esto pues ya tenemos los porcentajes. Si ven que aquí yo como ubiqué estos datos de esa manera, es como nosotros lo hacemos. Entonces esa es la forma en la cual pues nosotros vamos a tener en cuenta esta parte. Esta es la forma en la cual pues nosotros llevamos pues estos datos. Ahora fíjense que acá yo ya lo he creado de manera tal, miren, aquí está pues ya. Ahora fíjense, este es el otro gráfico que es igual, ¿sí? O sea, es este 49%, pero sí que está KHMGN, que son los que menos tienen porcentaje. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a hacerlo con ese otro tipo de gráfico. En conclusión, si ustedes necesitan saber qué tipo de gráfico es el que mejor les lleve la información. Ahora, por ejemplo, ya dése cuenta de algo, y es que aquí nos toca pues incluirlo acá. También nos toca pues incluirlo acá un poquito porque pues no cabe. Entonces miren que ya con esto pues nosotros lo tenemos allí. Entonces ya digamos que podemos dar información, y con esto pues damos una claridad completa a lo que es la parte de gráficos a nivel pues circular. Bueno, esto pues de esta parte. Vamos entonces a mirar pues ya con el tema circular. Por favor, si hay alguna pregunta, ustedes me van avisando. Igual si de pronto ven la señal un poco distorsionada, no se preocupen porque la grabación pues sale bien, sale la voz bien, o sea, todo sincrónico, no hay problema. Entonces pues eso en este sentido. Ahora, vamos a entrar en esta parte a lo que son las gráficas. Vamos a irnos ya viendo, digamos, todo lo que es el tema circular.
lo que es la parte de gráfica lineal. ¿Listo? Las gráficas lineales, vamos a tener en cuenta, y permítanme acá yo lo hago, estas gráficas lineales van a tener diferentes tipos de configuración. Aquí vamos a mirar pues lo que es el tema también de áreas, nos vamos a entrenar pues también a ese tema de áreas, porque pues a partir de aquí es en donde nosotros observamos pues todo esto. Resulta y pasa que estos tipos de datos también, digamos que en ese sentido, también tienen esa característica de que son también muy homogéneos. O sea, es decir, tenemos en este caso, este es el caso de un consumo de energía. Ahora, lo tenemos en dos casos. Pues, en el primero que es esta gráfica, pues vemos que hay dos variables, ¿no? Entonces aquí sería, vea, consumo, con, consumo CD1, ¿cierto? Y este sería consumo CD2. Listo, aquí ya nosotros pues tenemos estos dos consumos. Ahora, esto, si usted se da cuenta, aquí vamos a utilizar datos que son también, digámoslo así, heterogéneos en este sentido y homogéneos en este otro. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos este tipo de gráficos? Y ya vamos a empezar a mirar pues toda esta parte. Y es que aquí este gráfico, vamos a seleccionarlo todo, nos vamos a ir a insertar aquí en la cinta de opciones y vamos entonces a mirar lo que son los tipos de gráfico que tenemos a nivel lineal. Ya vemos un patrón muy parecido en este sentido, y es que vamos a tener básicamente lo que es el tema de en dos dimensiones, ancho y largo, en tres dimensiones, alto, largo y alto, ¿cierto? Entonces estos son, o sea, largo y alto es 1, 2D, 3D es alto, largo y alto. Entonces pues además la tercera dimensión, bueno, suena así como película de ciencia ficción, pero no, es tercera dimensión. Y estamos acá con lo que es el tema de áreas. Las aplicaciones con las cuales nosotros vamos a aplicar estos tipos de gráficos van a depender de la utilidad que nosotros queramos. Generalmente, como esto es consumo de energía, pues vamos a tener que hacerlo de forma lineal. Ahora, aquí en lineal vamos a ver que tenemos varias opciones. La primera pues es una línea igual. La segunda que va a ser pues apilada, ¿cierto? Digamos que indicando pues tanto lo que es lo que son los márgenes pues de cada uno, digamos como con el total y demás. Y desde luego pues lo que es la parte porcentual, la apilada porcentual. Ahora, aquí vamos a mirar lo que es por que tenga los puntos con marcadores, y la otra pues con la apilada pues con marcadores, y la apilada porcentual con marcadores. Esa es la diferencia que hay. Entonces miren que aquí lo que nosotros tenemos es un valor. Ahora, fíjense en algo, y es que ha sumado todo, pero digamos que en este caso lo que se ha hecho es tomar de estos valores solo uno. Si yo llegara y hiciera esto, fíjense que sí hay como cambia, porque representa la mitad en un porcentaje, representa pues la mitad. En cambio aquí pues tiene diferentes porcentajes. Esto es lo que va a hacer. Ahora, claro, ¿por qué 100%? Porque pues es que aquí es en donde va a llegar pues el porcentaje total. O sea, el 100% es esto, y esto es lo que representa pues cada uno. Ya ustedes se dan cuenta que aquí pues tendríamos que incluir pues alguna combinar pues, los gráficos. Claro que sí, pero bueno, por ahora no lo vamos a hacer. Aquí nosotros lo tenemos. Ahora, aquí voy a decirle cambiar tipo de gráfico, porque usted se da cuenta que aquí dentro de los gráficos que nosotros tenemos, aquí está este de áreas. Ahora, este de áreas, pues digamos lo que pues este es importante. ¿Saben para qué se utiliza este? Para inclusive no tanto de esta manera, sino para en el ciclismo. Cuando, digamos, porque es que todos estos se utilizan, pero este en especial es para poder entonces compartir la información, ¿sabe? En cuanto a qué,
en cuanto pues a los recorridos, digamos algo que se llama en el ciclismo la altimetría. La altimetría es una de las herramientas del ciclismo para poder entonces identificar cada una de las etapas, cómo va a ser su recorrido. Entonces claro, digamos que si este fuera el recorrido de dos, digamos de dos ciclistas, ¿cierto? Por ejemplo, entonces aquí nosotros ya haríamos esta parte. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a utilizar al respecto. Ahora, esto es algo que nosotros pues vamos a tener muy presente en esas ocasiones. Aquí nos damos cuenta de que a pesar de que por ejemplo, el ciclista 1 tuvo que subir una subida pues mucho más alta de lo que era pues el segundo ciclista, de todas maneras pues después fue más plano, fue más llevadero. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente, ¿no? Ahora esto pues en este sentido. Ahora aquí hay algo que uno tiene que tener pues muy presente en esta parte. Vamos que cuando nosotros llegamos acá, voy a eliminar este tipo de gráfico, vamos entonces a generar otra vez el gráfico para tener más opciones, digamos lineales acá. Vamos a observar lo que es el tema de áreas. Estas áreas generalmente vamos a ver lo que tiene digamos que tiene las mismas características que la anterior, ¿no? O sea que tanto pues así normal, digamos lo que es al inicio, para lo que es el tema de tendencias y demás. Ahora, esta área, pues para lo que es el tema de apilada, digamos que pues para llevar a la totalidad, y aquí a nivel porcentual. Ahora, ¿esto qué pasa? Por ejemplo, estas es para saber, por ejemplo, estas son muy utilizadas para saber sobre gestión. O sea, aquí es en donde qué tanto de toda una gestión se ha ejecutado. Por ejemplo, si decimos que la que está ahí de naranja son actividades que todavía no se han ejecutado, y la azul pues que sí se han ejecutado, pues ahí tenemos una diferencia pues muy puntual. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Ahora aquí hay que ver algo que va a ser muy importante en este aspecto, y es que aquí dependiendo también de lo que usted pues va desarrollando, esto va variando, ¿no? Entonces mire, por ejemplo, si yo acá digo que por un lado, digamos que esta es la 2, la que se active, la CD2, digamos que aquí estamos viendo cuánto es lo que se está consumiendo, digamos, en energía. Entonces aquí es muy fácil uno saber de todo el 100%, digamos, de lo que me toca a mí pagar de energía, cuánto está pagando pues cada uno. Entonces yo ya sé que en este caso la CD1 es la que está consumiéndose mayor el recurso, y esto pues uno lo puede observar aquí, inclusive ha ido en incremento, ¿sí ve? O sea, cuánto representa el uno al otro. Ahora, esto pues va a ser en este sentido. Entonces, si ve que aquí, ahora, si ve que aquí cubre toda el área, esto es lo que nosotros vamos a tener pues muy presente. Aquí esto se lo puede decir, mire, aquí gráficamente se da cuenta quién es el que está consumiendo más que cualquier otro tipo de gráfica, y esto pues es lineal, pero ya utilizando lo que es el tema de áreas. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente en este sentido. Igual, pues miren que generalmente, y en esto hay que empezar a hablarlo, generalmente si nosotros hablamos de colores, ¿cierto? Entonces pues hay que tratar de usar pues diferentes colores que no sean tan agresivos. Generalmente los colores terrosos, los rojos, siempre son como un tema de alerta. En cambio aquí, si yo por ejemplo voy a, si digamos se hace parte de la misma organización, vamos entonces a utilizar este tipo de relleno. Si ve que es más diferente. Ahora, ¿por qué? Porque representa un equipo, representa pues es lo mismo, pero es un poco más agradable. Ahora, recomendación, si ustedes pueden transmitir, por ejemplo, si aquí la idea es transmitir un mensaje más claro, pues podemos utilizar este tipo de colores. Entonces ya sabemos en este sentido, para que no signifique pues absolutamente nada malo. Ahora aquí la ventaja es que por ejemplo acá yo estoy utilizando esta parte, entonces voy a decir 450, listo. Así que aquí ya, entonces ya uno se da cuenta qué es lo que ha venido pasando. Ahora, esto depende también, las áreas es para saber qué tanto la una está superpuesta a la otra. Entonces
esto es lo que nosotros pues podemos hacer también a nivel de gráficos como tal. Ahora vamos a entrar otra vez a mirar otro aspecto que va a ser pues también muy importante y que nosotros pues allí cuando seleccionamos esto vamos a verlo dentro de lo que es el tema lineal. Miren que es también lo que es el área de 3D. Entonces miren que de una u otra manera pues nos va a indicar es esto. Digamos que aquí con esto ya sabemos, ya podemos tener en cuenta, digamos que el consumo de la CDA, pues es el que, CD1, pues es el que más se consume. Miren que en este utilizamos el 3D y por las características de los datos que uno es homogéneo y el otro heterogéneo, porque pues la CD1 es diferente a la CD2, pero los meses siguen siendo lo mismo, eh, en este sentido ya nosotros podemos saber que no existe ninguna comparación. Entonces, perdón, existe pues unos datos que nos dan mucha información al respecto. ¿Listo? Entonces, esto para tenerlo pues allí muy presente. Bueno, vamos entonces a ver, pues ya digamos que esta fue la parte lineal. Esta fue la parte lineal, como nosotros lo manejamos. Des en cuenta que acá uno puede pues ilustrarlo de esta manera. Eh, Va a llevar entonces aquí, pues lo que es el tema. Vamos a mirar, bueno, aquí tenemos diferentes características de estilo. Personalmente el más limpio es el mejor para mí. Para mí en lo personal sí, entre más limpio. Igual pues aquí hay que tener varias cosas. Y es que uno tiene que tratar de jugar con los colores también corporativos en las gráficas. Entonces depende también del número, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo pues allí totalmente presente. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos entonces a insertar. Entonces en este caso vamos a mirar pues con esto ya lo que es el tema de gráficos lineales. Vamos a observar en este sentido lo que es la parte de tendencia. Ahora, esta tendencia es la línea que nos va dando los datos. Aquí tenemos pues un consumo de venta, bueno, venta de celulares. Si uno se da cuenta en estos datos, claro, la tendencia es incrementándose por los datos que yo lo he hecho. Ahora, esta tendencia, ¿cómo se saca? ¿Cómo se determina? Entonces, tomamos los datos, los seleccionamos. Vamos entonces a lo que es la parte lineal. Vamos a tomar entonces esta sencilla, ¿cierto? Aquí en la gráfica vamos a tener en cuenta algo y que va a ser pues muy importante. Aquí va a haber, miren, aquí en el más, ustedes se van a dar cuenta que aquí va a haber entonces lo que es la línea de tendencia. Miren, aquí está. Fíjense que aquí está en la penúltima. Entonces, miren, fíjense la línea de tendencia. Y si ustedes se dan cuenta, miren que aquí ya la he señalado. Y en ese sentido, aquí yo la he señalado, si ustedes la alcanzan ahí a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo voy a llegar y le voy a poner pues un color rojo para que esta se note, ¿no? Entonces, miren que aquí en el esquema, el grosor, pues voy a ampliarla un poco más, ¿listo? Para que se vea. Y ahí acabé de lo que es el tema de tendencia. Entonces esto es ya cuando hay un comportamiento y uno ya sabe, no, ya aquí se sabe qué tipo de dato es. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a mirar en este sentido. Estas líneas de tendencia, aquí en las gráficas usted puede también agregar dentro de lo que es el más, lo que son las etiquetas. Bueno, interesante incluirlas. Los títulos si aplican, ¿no? Títulos del eje, cada uno de los ejes. Entonces miren que acá no, aquí hay que jugar. Pues si yo tengo esto, si yo tengo esta parte de que son ventas de celulares, pues tengo que saber entonces como tal qué tipo de ejes pues va a existir, ¿no? Ahora, etiquetas de datos. Digamos que aquí tenemos varias cosas que podemos hacerlo. Aquí las etiquetas pues podemos entonces en este sentido en más opciones vamos entonces a incluir opciones de etiqueta y miren que es el valor de las celdas. Miren que aquí, perdón, eh, nombre de la categoría. Bueno, puede ser, digamos que aquí no lo necesitamos, ¿no? Entonces miren que aquí ya si dice el nombre de la categoría se da cuenta o no que es mes. Entonces sí hay que este tipo de gráfico
perdónenme, yo lo borro este para no confundirme porque está tal cual igual. Listo, entonces vea, des en cuenta que aquí nosotros podemos jugar con esto en la medida en que se pueda, porque si los datos digamos que son muy seguidos, ¿sí? Entonces vamos a tener, ahora aquí hay algo que nosotros vamos a tener en cuenta, digamos que vamos a decirle en cambiar tipo de gráfico y nos aparece esto, entonces pues vamos a ponerle cada uno de los puntos, ¿no? Entonces mire, aceptar, aquí pues en esta parte pues línea con marcadores, listo, miren que ya pues van a aparecer como tal los marcadores. Ahora esos marcadores, permítanme acá en el tema de la tendencia, si hay que aquí ya empezamos nosotros a jugar con esto, entonces mire, digamos por ejemplo acá yo empiezo a jugar más para organizarlo de tal manera, digamos que puedo bajarlo acá para que pues para que no se vea tan junto, también de la misma manera, bueno, es más fácil separarlo porque pues tenemos en cuenta lo que es la línea de tendencia, y también pues que digamos que aquí ya lo voy separando, aquí pues se puede tomar pues como tal, miren que ya uno puede jugar con esto pues para la organización, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros pues vamos a tener. Miren, des en cuenta de eso, ¿sí? Entonces uno sabe ya cómo jugar, entonces ya uno va dándole la etiqueta y la leyenda a todas las celdas como tal. Recuerden que dentro del formato de área del gráfico vamos a tener lo que son las opciones de gráfico y lo que son este tipo de opciones. Entonces miren, aquí vamos a hacerlo. Aquí vamos a tener en cuenta pues, que si tenemos esto, darle, vea, control N, recuerden, control N que es para negrita. Entonces miren lo que sucede de esta manera. Si ve que aquí nosotros ya vamos mirando, va a depender también de los tipos de datos que nosotros tengamos. Inclusive, nosotros acá podemos agregar también otros aspectos como tal, y es el siguiente, y es este siguiente. Entonces mira, cambiar tipo de gráfico. Miren que aquí ya no lo dicen, vea, de una manera u otra, vea, esto pues obviamente, porque va a salir apilado de esta manera, pues porque solo hay un dato y ese pues va a representar el 100%, entonces por ende pues va a hacerlo de esta manera. Miren que aquí están los marcadores, ese es el actual, y ya con esto entonces pues ya así podemos tomar, inclusive aquí miren, si ve que aquí podemos con toda la tranquilidad del mundo llegar a tomar pues que este es el dato, que es de febrero. Miren lo que sucede, listo. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí ya nosotros tenemos organizada una gráfica que es totalmente pues venta de celulares, y aquí entonces le agregaríamos esto que sería unidades, perdón, venta celulares en unidades, listo. Entonces sí, vea, si ustedes aquí observan, ya con este pues lo tenemos ya resuelto. Entonces ya claro, indicamos que es unidades y demás. Esto es muy importante. Ustedes, por esto es que es muy, más que nada, más que fijarse en estos estilos y demás, pues es la forma en la cual usted va a llenar los datos. Y la única forma de llenar bien los datos es que usted realmente pues mire, ¿sí ve? Aquí uno organiza este tipo de datos de tal manera que les permita a ustedes decir, bueno, es que yo aquí estoy organizando los datos de tal suerte que pues sean claros. Aquí yo lo que he hecho es mover por ejemplo, vea, doble clic, ¿para qué? Para que entonces pueda moverlo de acuerdo a esto. Aquí, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho con esto? Miren lo que estoy haciendo. Miren, si hay que acá aparece, entonces mire, he utilizado estas herramientas que van apareciendo. Entonces control N, control K, listo, control S que es el subrayado,
dependiendo de la necesidad que tiene cada uno. Lo más importante, miren, este es un gráfico muy limpio. O sea, aquí lo importante sí es que no necesito ni los ejes verticales ni los ejes horizontales, no, porque la gráfica ya en ese momento me está diciendo todo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener pues allí presente. Ahora, aquí qué es lo más, aquí cuál es el aspecto pues más relevante en todo esto, y es que efectivamente cuando nosotros estamos hablando de esto, es que la información tiene que decir, aquí lo dice todo, la tendencia es que va de crecimiento, nos estamos dando cuenta cómo es que ha variado durante los últimos meses la venta de las unidades y cuánto se ha vendido. Inclusive, si yo quisiera acá, por ejemplo, aquí yo voy a también incluir algo que es pues el tema de que, vea, por aquí vamos a mirar qué es, bueno, clave leyenda, ¿sí? No, esto no. Esto es otra cosa, los separadores. Digamos que acá podemos tener otros separadores. Vamos a tener entonces, bueno, el punto. Mire, junio. Listo. Entonces, miren los separadores acá también. Espacio. Julio 55. Entonces, miren que aquí ya nosotros pues podemos tener esta parte, ¿no? Entonces, ahora sí, la posición de la etiqueta, el número. Fíjense que acá nosotros lo vamos a mirar, mire. Si ve, vea, categoría. Entonces, general, ya lo que es el tema del formato como tal de los números que nosotros pues vamos a utilizar allí. Listo. Entonces miren que aquí se aplica muchísimas otras cosas. El tema, mire, este es para el tema de celdas, entonces si es ajustado y de todo. Yo no les recomiendo utilizarlo desde acá, más bien utilícenlo desde acá porque pues finalmente usted lo puede modificar desde acá para moverlo. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a hacer esto, miren, para que lo selecciono solo para poderlo mover y que pues no se vea tan no se vea pues en este caso pues tan separado. Ahora este por ejemplo yo lo puedo mover acá, miren, ¿para qué? Para que nos dé la información. Miren, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, una gráfica que sea totalmente visual, que nos dé todos los datos y que nos permita tomar decisiones. Ese es el propósito de hacer pues este tipo de gráficas. Ahora, esto pues por la parte de tendencia, esto lo voy a dejar guardado porque me parece muy interesante para dejar utilizarlo como tal. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Gráfico de dispersión. Este tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar en esta parte tiene una característica muy especial. Resulta que los gráficos de dispersión son aquellos que vamos nosotros a usar para poder entonces saber qué tan relacionados están los datos entre sí. Este es uno de los tipos de gráfico que se utiliza pues a nivel del mercadeo, a nivel de lo que es la parte de marketing, de lo que es el tema organizacional, que nos va a indicar entonces en esa parte cuál es la utilidad que tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a llegar y vamos a utilizar vamos a utilizar esta parte de los gráficos de dispersión para decir, bueno, vamos a utilizar entonces para saber cuál ha sido la relación. Ahora, entre más, aquí lo más importante, y esto pues nosotros lo vamos aquí es en donde yo voy a llegar y por ejemplo voy a utilizar estos datos en enero del 78. ¿Sí? Entonces, espérate. Dice N raya 78. Listo. Entonces voy a 79, 80, 81, 87. Listo. Entonces vamos, espérate, ya les digo, febrero raya 78. Entonces vamos a mirar. Aquí entre más datos necesitemos, listo. Listo, vamos a eliminarlos. Listo, entonces igual, mire lo que vamos a hacer, aleatorio punto entre, vamos a ponerlo entre 10 y 78. Entonces vamos a ponerlo hacia aleatorio
y lo voy a poner acá. Listo. Estos son los datos. Ahora, vamos a mirar de qué manera esto es un consumo de papas PC en kilogramos. ¿Cómo funciona? Entonces, estos datos vamos a seleccionarlos de esta manera. Ahora, vamos a irnos a lo que es la parte de insertar. Vamos a mostrar lo que es el tema de gráficos. Y miren lo que sucede acá. Des en cuenta algo que yo hice. Como yo planteé, en este caso, el consumo de papas entre un límite y límite, vamos a ver que estos gráficos están en unos límites, entre 10 y 80, ahí está. Eso es lo que hace pues en este sentido, la percepción de lo que son los lo que es la parte del aleatorio, o sea que nos va a permitir llegar a determinar cuánto sería, digamos, qué tan relacionados son estos datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros analizamos en esta parte, si dijéramos frente al tema de digamos que somos una empresa para el tema de comercialización de papas, entonces ¿qué sucede? Nosotros tendríamos que preparar entre 10 kilogramos y 80 kilogramos para poder comercializar. Digamos que ese sería nuestro límite. Ahora vamos a mirar una cosa que va a ser muy interesante en esta parte, y es que voy a tomar estos datos, voy a hacerlos, voy a mirarlo acá arriba, vamos a mirarlos acá, listo, voy a tomarlos de esta manera. Entonces vamos a mirar que los datos, voy a decirle, voy a suprimir, listo, entonces voy a decirle igual aleatorio para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacerlo entre 23 y 38. Voy a hacerlo de esta manera para que ustedes se den cuenta cómo cambia lo que son los gráficos de dispersión. Listo. Ahora aquí lo voy a copiar. Aquí le voy a pegar solo los valores para que no lo esté cambiando en todo momento. Pero ya, ¿sí cómo va cambiando los datos? O sea, esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Entonces miren que acá, bueno, aquí solamente va a tener en cuenta estos datos. Vamos a mirarlo. Vean. Miren lo que sucede acá. Miren la gráfica cómo quedó. Si se dan cuenta que esto es lo que son los datos de dispersión. Entonces miren cuáles son los máximos y los mínimos de estos datos. Entonces mire, aquí lo máximo sería de 80, pero aquí uno estudia un periodo entre estos dos en el que hay un límite entre 40 y aproximadamente 18 kilos. Si se dan cuenta cómo va haciendo esto, o sea, nosotros observamos este tipo de anomalías. Entonces todo esto es para lo que sirve los gráficos de dispersión. ¿Qué tan relacionados están los datos? Inclusive si yo hiciera un análisis aquí con esto, daría cuenta de que estos datos están mucho más, como están tan unidos, miren este rango, entonces están más relacionados, y con eso mi toma de decisiones pues sería más específicamente a esto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues muy presente cuando hablemos de lo que son los gráficos de dispersión. Ahora, ¿qué debe tener? Pues puede tener dos datos, dos datos, o sea, aquí estos gráficos que son dos, los dos ejes tienen que ser datos homogéneos, pero aquí hay una variación, y es que tienen que haber una mayor cantidad de datos. Acá no nos sirven 3 o 4 o 5, acá tienen que ser muchísimos. Ahora, ¿por qué? Porque entre más distancia haya, va a significar, o sea, entre más datos, pues vamos a poder identificar más datos que se relacionan entre sí. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener pues allí muy presente. Entonces, miren que estos como tal, aquí lo que nosotros estamos observando en esta gráfica, estos están más relacionados que estos. Miren toda la diferencia que hay. Ahora, aquí esto es algo que uno pues va a tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar pues en este sentido,
Vamos a mirar entonces qué nos dice vea, aquí también tiene pues línea de tendencia. Si ve que la línea de tendencia, que es la que nosotros ubicamos aquí en este caso, ¿cierto? Vamos a decirle clic derecho, mira, de una vez entonces rojo, y de una vez entonces el grosor, vamos a ponérsela más, y entonces pues lo ponemos de esta manera. Entonces vea, listo. Entonces ya con eso ya lo tenemos. Permítanme porque es que no sé por qué, acá. Entonces grosor, listo. Miren, si se dan cuenta que aquí hay, y miren que de acuerdo al análisis, porque hay un cierto crecimiento que va desde 35 hasta pues aproximadamente 45. Si lo ven, porque toma el promedio general. Ahora, esto es promedio en este caso, pues promedio de aritmético. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla sobre los gráficos de dispersión. Ahora vamos a mirar, vamos a seleccionar otra vez los datos que están aquí, ¿cierto? Vemos que estos son datos que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y en ese sentido, vamos a ver que tenemos otros tipos de gráficos de dispersión. Entonces, esto como tal, estos son pues un poco más suavizados, digamos que como tal pues ya tienen mayor relación. Entonces aquí pues el conjunto pues de datos, lo que es el tema pues de las suavizadas, ¿no? Entonces ya aquí nosotros pues tenemos estas de burbujas. Son interesantes, ¿sabe por qué? Porque estas de burbujas tienen un punto, o sea, tienen un propósito especial, y es para saber qué tan congruentes, ¿cierto? Qué tan parecidos son los mismos datos. Por eso es que nosotros vamos a tener, mire, vamos a tener estos datos de esta manera, ya sea, digamos que aquí en 3D, fíjense que aquí trata como de acercarse los datos, y fíjense que aquí ya trata de hacerlo de esta manera. Ahora, pónganle cuidado cómo va a cambiar este gráfico si nosotros llegáramos y hiciéramos lo siguiente. Voy a hacer algo para que ustedes se den cuenta como tal. Les voy a decir, por ejemplo, que yo le dijera 45, 46, 47, 48, vamos a hacerlo, 49. Listo. Voy a copiarlo de esta manera. Control C. Y vamos entonces a hacerlo así. Listo. Entonces, sí. O sea, 48. Perdón. Entonces, espérate. Listo. Entonces aquí ya lo he venido copiando. Entonces 48, 49. Listo. Bueno, miren lo que sucede acá. Digamos, tenemos unos datos que son pues muy parecidos, pero si ustedes se dan cuenta, ay Dios. O sea, miren que acá hay un dato que este está totalmente separado. Pero si ustedes se dan cuenta, sí ve que casi todos los datos son homogéneos. Para esto se utiliza lo que es el tema de burbuja, donde los datos están más recopilados. Ahora, esto significa muchas veces, si hiciéramos, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esto? O sea, si tomáramos varias personas, la forma de pensar de diferentes grupos de personas, vamos a encontrar pues estas disparidades. Personas que pues piensan frente a algo pues muy aparte, y otras que pues se trata de acercar. Esto es lo que uno pues va a ver con el tema de burbuja, en dónde está pues toda la cantidad de población. Y si ustedes se dan cuenta, generalmente estas casi que son parecidísimas como tal. Entonces que están entre 60 y 70, ¿no? Entonces aquí nosotros, aquí lo que se hace es analizar qué tan homogénea es este tipo de gráfica. Y eso es lo que nosotros hacemos con la parte de burbuja y lo que es la parte de dispersión, ¿no? Entonces hacia eso pues va este tipo de gráficos. Entonces aquí nosotros pues lo tenemos. Ahora, claro, miren que aquí hay unas disparidades, pero
Bueno, digamos lo que de esa manera pues siempre vamos a tenerlo pues allí presente, ¿no? Digamos que, mire, miren que en la medida de los, inclusive miren esta burbuja, miren, sigue que la tendencia, miren, sigue cómo se genera, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, esto es la homogenización de los datos. O sea, yo lo que estoy haciendo es jugando con los datos de qué manera entonces me van a servir para poder entonces demostrar esto. Así de que en la medida de que va pasando aquí esto es porque hay algunos que no que están totalmente dispersos. Ahora aquí debe ser porque debe haber pues un dato que realmente no representa pues este como tal. Hacia eso va. Esto es la gráfica de dispersión, ¿no? Entonces en este caso pues ya lo vamos a tener en cuenta. Bueno, antes de que miremos lo que es el tema de histograma, vamos a mirar, pues aquí hay un tema que pues usted puede utilizar también de gráficos, ¿cómo es que se llama esto? De gráficos que son pues pequeños, ¿no? Digamos que aquí cuando nosotros pues tenemos lo que es el tema de gráficos, aquí nosotros estamos viendo este espacio que es de mini gráficos. Entonces miren que aquí, digamos que aquí yo hago mini gráficos, aquí ya sería rango de datos. Entonces vamos a seleccionar los datos. Esta es una herramienta de datos. ¿Listo? Entonces elija los datos para el grupo, ubicación donde se colocarán los mini gráficos. Y entonces mire, aquí lo vamos a colocar. Y de una vez entonces mire, si ve que estos son los mini gráficos. Si usted se da cuenta, aquí esto es lo que son los mini gráficos. Sigue que este gráfico, digamos, para lo que es el tema de celda. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Miren, yo voy a seleccionar los datos. ¿Listo? Esto está bien. Ahora, aquí en insertar, me voy a ir a insertar. Fíjense que aquí está mini gráficos lineales. No vamos a tomar este, bueno, podemos tomar este todavía no. Este sí se los prometo que vamos a verlo, pero todavía no. Entonces, estos mini gráficos, entonces yo aquí se me abre una ventana emergente y en esa ventana emergente miren que nos va a pedir varias cosas. Lo primero es el rango de datos. Entonces yo por ejemplo, listo, tomo estos datos. Listo. Ahora, la ubicación de los datos. Entonces por ejemplo voy a tomar estas tres celdas. Vamos a ver si nos lo acepta, ¿sí? Porque tiene que ser pues una sola, por eso se llama mini gráfico, ¿no? Entonces miren, acá la ubicación va a ser aquí abajo, vamos a ponerlo aquí, listo, aceptar, miren. Si que nos dio ya estos datos, esto es lo que son los mini gráficos. Ahora vamos a mirarlo desde el tema de columnas, porque también son, ¿cómo se llama? Gráficos pequeños, columna, listo. F5, vamos entonces a ubicar la gráfica acá, listo, aceptar y listo. Así que estos son. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Estos mini gráficos nos van a servir cuando tenemos pues información pues al respecto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en ese sentido. Muy útil, sí, nos va a servir para muchas cosas, pues para el tema de, mire, entonces mire, por eso se llama mini gráficos. Esta digamos que es la parte. Ahora aquí mire, aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener que observar y es lo siguiente. Aquí bueno, el tema de pérdidas y ganancias, esto generalmente es lo que nosotros utilizamos para poder observar puntos altos, puntos negativos. Esto tiene que ver mucho con el tema de lo que es bolsa de valores, ¿no? Entonces, digamos que en esa parte lo vamos a estar observando pues en ese sentido. Bueno, nos queda por ver pues lo que es el tema así de histograma, lo que es el tema de visualización de hojas de cálculo. Lo que pasa es que no quiero digamos que llegar a hacerlo. Miren que estos son los temas que nos va a quedar pendiente pues como tal, porque vamos bien, o sea, eso es lo que quiero decirle, muchachos, porque ya nosotros Dios mediante terminaríamos la próxima semana, ¿no? Entonces la próxima semana, ojo, porque la próxima semana ya terminamos
Y entonces seguiríamos con los siguientes temas: histogramas, lo que es el tema de visualización de hojas de cálculo y lo que es el diseño de página para imprimir. Eso es lo que vamos a ver entonces la próxima semana. Esto pues para que no nos quedemos pues así como atrás, porque ya veríamos esto. Bueno, en este sentido pues quiero pues indicarles en este punto que aquí voy a entonces copiar lo que es la dirección, lo que es las indicaciones y demás. ¿Listo? Bueno, nos dice, nos está escribiendo en este momento, nos escribe Dolly: buenas tardes. ¿Dónde va a hacer, en dónde va a enviar el Excel para firmarlo? Es que acabé de entrar. Ah, bueno, Dolly, lo voy a hacer ahorita en el documento de, ¿cómo es que se llama? En el grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp es en donde voy a enviar entonces dicho documento. ¿Listo? Para que ustedes allí lo tengan. Bueno, en este momento pues quiero pues decirles que pues ya con esto pues digamos que hemos avanzado harto. Ya como les digo pues ahí vamos bien, inclusive nos ha rendido. No sé si de pronto a nivel de gráficas tenemos alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta, estoy atento para recibirla. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí. Pues igual pues ya lo que nos queda, ya la próxima semana entonces terminaríamos. Ya en la próxima semana. Y con esto pues yo que lo que voy a hacer la próxima semana, termino de explicar histograma, lo que es el tema en este caso de hojas de visualización. Y finalmente ya lo que es el tema de impresión. Son tres temas pues muy como tal. Y de una vez entonces ya les comparto lo que es este archivo de Excel para que por favor me lo devuelvan firmado. Ahora lo pueden enviar al correo y en este sentido pues voy a hacerlo. Voy a parar ya la grabación.